Pues muy buenas noches a todos, mi nombre es Joel Martínez, quiero darles a todos la bienvenida a este taller que hemos denominado el arte de hablar en público, también conocido como la oratoria. Es un arte dominado desde los tiempos de la antigüedad, de los antiguos filósofos griegos eran muy conocidos por dominar el arte de hablar en público y era parte de su reputación ser buenos oradores. Así que eso ha trascendido las barreras del tiempo y en nuestra actualidad existen ciertos beneficios que podemos alcanzar a través de dominar el arte de hablar en público. Enumeremos algunos para comenzar. Esta presentación de hoy tiene una parte práctica o una parte que se ocupa de los elementos esenciales de construir nuestro mensaje, a la cual hemos denominado la dimensión podio. Es este atril que sustenta literalmente un sermón, una charla, un informe oral, donde usted lo deposita físicamente. Pues esa dimensión del podio la vamos a tocar en breve porque nos vamos a ocupar de cómo construir nuestro mensaje de manera efectiva para alcanzar nuestro objetivo. También hoy vamos a hablar de otra dimensión que yo llamo altavoz, que es la que se ocupa de la proyección de nuestro instrumento vocal o nuestra voz, cómo seleccionar o elegir el tono adecuado dependiendo de la audiencia y el lugar donde nos encontremos para tener éxito durante nuestra ponencia, presentación, sermón, conferencia o el ejercicio que estemos haciendo que demande de nosotros un ejercicio efectivo, valga la redundancia, para alcanzar nuestros objetivos. Bien, hay otra dimensión que es la primera que quiero tocar porque es menos práctica, pero para mí es importante. Y cuando reviso constantemente el contenido de esta charla, siempre me formulo la pregunta de si es importante o no ocupar esta dimensión. Hay quien pueda opinar que no, pero yo cada vez me convenzo de que sí es importante. Y lo vamos a ver de entrada. Los beneficios están ahí, usted los puede ver. Le ayuda a dar a conocer su mensaje e influir en los demás, sin duda. Clasifica sus ideas, tanto para usted como para los demás, fortalece sus relaciones cuando se expresa bien en público y establece su reputación como persona inteligente. Realza sus talentos como líder. John Edmond Haggai, en su libro El Líder, establece una tesis muy importante. Nadie nace siendo líder. Los líderes son producto de un proceso de formación. Uno de los elementos esenciales del liderazgo es ser un buen comunicador. Nadie nace siendo un buen comunicador. Es producto de un proceso de entrenamiento para uno poder transformarse en una persona que domine la oratoria o el arte de hablar en público. De modo que es importante que usted no se autodescarte en el proceso de ser un buen orador, una buena oradora, una persona que domine el arte de hablar en público para alcanzar sus objetivos. Así que podemos decir que este proceso le va a transformar en un líder porque va a atender una área importante de su liderazgo. Hablar en público le concede respeto, visibilidad y reconocimiento de sus ideas y valores. Promueve su carrera y le concede recompensas, claro, económicas y también de ascensos y promociones. Promueve su compañía, productos o servicios. Si alguien aquí es del ámbito de las ventas, sabe que es importante dominar el arte de hablar en público. Un estudio, según Diane Bucher en su libro Cómo hablar en público sin temor, un estudio muestra que el 80% del éxito del trabajo se debe a nuestras actitudes y capacidades de comunicación. Solo el 12% se le atribuye a la experiencia técnica y el porcentaje restante a otros entrenamientos. Así que es bien importante que usted sea un buen comunicador para tener éxito en su ámbito profesional. Ahora quiero comenzar por la parte que les dije que quería ocuparme de ella y que puede ser que sea la parte menos técnica
y más filosófica. Es la parte que yo llamo plataforma. ¿Qué es una plataforma física? Un piso elevado, sustentado por pilares y un sustento interno, quizá puede llamarse un andamiaje que sustenta a una persona a un nivel más elevado con el fin de que el auditorio tenga una mejor visibilidad del ponente o de la persona que se expresa en público. Esa puede ser una definición de plataforma físicamente hablando. Sin embargo, yo lo que propongo aquí hoy es que hablemos de una plataforma interna y personal. Y me ocupo de esto porque siempre me encuentro con personas que me dicen, está bien que tú expliques todo lo técnico de cómo hablar en público, pero yo tengo un problema un poco más profundo. Es que yo tengo temores. Es que yo tengo un autoconcepto que no me permite atreverme a pararme frente a la gente, porque yo creo que yo no voy a ser atendido, apreciado, respetado, y que lo que yo tengo que decir, la gente no tiene por qué escucharlo. Y en ese punto, antes de pararnos sobre la plataforma física, ya nos hemos autodescartado porque no nos subimos a nuestra plataforma interior. Y esa plataforma interior, que puede llamarse autoconcepto, autoestima, puede llamarse confianza en uno mismo, a veces la tenemos abandonada. Tu identidad es tu plataforma más importante. Desde ella proyectas seguridad. Nunca digas al público al cual te vas a enfrentar, estoy nervioso. Esa es una manera de iniciar descartando tu potencial para hablar en público. De modo que hoy usted va a pensar que de hoy en adelante, cuando usted esté en su próxima conferencia en público, usted se va a parar y aunque esté lleno de nervios, ni siquiera le va a prestar atención a esa emoción o a ese sentimiento. Usted lo va a callar dentro de usted. Bien, todo empieza por uno mismo, por los sentimientos, por las emociones. Y usted debe tratar a la gente de la forma en que quiere ser tratado. ¿Cómo usted quiere ser tratado? Que le presten atención. Entonces usted va a comenzar a practicar en su vida, a prestar atención a lo que la gente tiene que decirle. Yo utilizo esta teoría, la teoría de la identidad del ser saludable. Voy a ser breve en esto, para que usted no se me pierda en el camino. La teoría de la identidad del ser saludable del doctor José de Batista, que la escribió en su libro El árbol de la vida. Brevemente, este historiador, conocedor, científico social, habla de cómo esta teoría es una herramienta para educadores, psicólogos, sociólogos, líderes religiosos, personas que hablan en público, locutores, comunicadores, animadores, personas que tienen que intervenir en escenarios públicos, porque fortalece unas áreas de su vida, de su interior, que inciden en su desempeño en público. Él dice que las personas, en una comparativa que suele hacer en este libro al que hice referencia, son como un árbol que tiene vida, y que la parte más sólida de un árbol es su tronco. Así que de modo que las personas tienen que entender que su tronco es su identidad. Todo comienza con yo estar claro y clara de quién soy. A los que estamos en el contexto de la fe, a los que son como yo, creyentes, que estamos aquí, y yo estoy entendiendo que es la mayoría de este público, si no la totalidad, ¿correcto? Bien, nos es fundamental comprender que nuestra identidad no está basada en lo que la gente opine de mí, en los estímulos externos que lleguen hacia mí, en las memorias que tengo grabadas en mi subconsciente a raíz de las vivencias que me han traído hasta aquí hoy, que pueden ser positivas, pero pueden ser muy negativas, y pueden ser elementos que yo utilice para descartarme para hablar en público. Que hable cualquiera menos yo, porque yo todavía tengo en los archivos de mi memoria las veces que sufrí bullying cuando me paré a hablar en la escuela, o las veces que alguien me dijo, no debes hablar en público con esa gaguera que tienes, a ti no hay quien te comprenda con ese impedimento para poder hablar. Esas palabras se registran, y dice el doctor Batista que hay un registro en nuestro subconsciente, y que algunos en términos filosóficos le llaman el registro del alma. Usted sabía que el ser humano, cuando se desarrolla las diferentes etapas del desarrollo, dicen los científicos sociales, comienza a grabar registros. Y el primer registro, ¿sabe dónde se da? ¿Sabe cuál es la primera etapa? De la concepción al nacimiento.
la primera voz que el feto reconoce es la voz de su madre. Y no solamente la reconoce, sino que la graba y la recuerda paulatinamente. Eso explica muchas veces por qué las madres le abran al feto en la barriga y responde con un estímulo. Y por qué cuando esa criatura nace, responde con mayor afinidad a la voz de su madre. Usted sabía que hay gente que recibió mucho cariño en su etapa de gestación, pero hay otros que fueron rechazados desde el vientre. Y que esos registros se han ido grabando durante toda su vida. Y esas pequeñas experiencias explotan al momento en que te dicen, hoy te toca hablar en público. A nivel subconsciente, todo eso comienza a despertar en ti. Y se llaman temores. Voy rápido con esto porque quiero llevarte a la parte que quizás más te interesa. Así que de modo que usted tiene, y yo le invito a que antes de pararse para hablar en público, haga un ejercicio de introspección y afirme su dignidad como persona. Al afirmar su dignidad, usted se hace libre. Porque comienza a entender que como persona digna, a pesar de las vivencias o palabras grabadas en su ser, usted tiene algo que se llama la identidad del ser saludable. Que en términos cristianos es que Dios dijo que usted es más de lo que la gente ha dicho. Que hay escrituras. Y en esta edición del taller me torné un poco más escritural, porque creo que es necesario. En el Salmo 139, por ejemplo, el salmista dice, tu embrión, tus ojos vieron mi embrión, y las cosas que yo he de vivir, antes de vivirla, estaban escritas en tu libro sin faltar una de ellas. En el Salmo 22, el salmista dice, desde que estaba en el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Cuando fui arrojado en sus pechos, tú me conocías. Desde allí tú me conoces. De modo que hay una relación divina, terrenal, del cielo y yo, desde antes que mi madre me gestara y desde antes que la crianza formara mi personalidad. Porque sociólogos educadores como José A. Cáceres dicen que el ser humano, sociológicamente hablando, nace siendo un ser vivo, pero no una persona. Que los elementos que le atribuyen personalidad los adquiere a través de las etapas del desarrollo, lenguaje, cultura y una serie de elementos de los cuales el neonato carece. De modo que antes que usted se forme en su personalidad, buena o mala, favorable o que le impida hablar en público, ya alguien desde el cielo ha dicho que usted es digno y digna de levantar su voz ante cualquier persona. Con eso cubrí todo, no quiero seguir en esa línea, me voy a lo un poquito más práctico. ¿Estamos de acuerdo? Para aprovechar el tiempo. Otro elemento, déjeme volver ahí antes de entrar al temor, otro elemento de la identidad importante es la integridad. La integridad es la mayordomía del carácter. Si yo entiendo que soy digno, estoy libre, soy íntegro, voy a hacer cosas, o las cosas lo voy a hacer de tal grado, tal forma, tal modo, que van a estar en acorde con lo que yo digo y comprendo que soy. No me voy a comportar de modo más bajo al concepto que tengo de mí. Ni nadie me hará comportarme o tomar acciones que estén por debajo de mi dignidad y de mi integridad. Dicho eso, el beneficio de comprender eso en su vida es que usted va a poder batallar contra el temor. Los estudios afirman, y la firma R.H. Broskin y asociados mencionan que hablar en público, mire esta estadística por favor, es el temor más encarnado en la gente, o el número uno, con un 41% de la población, para que vean de este lado, de la población, temiéndole a eso antes que el miedo a las serpientes, a las alturas, a los problemas económicos, a la soledad o a la muerte. Incluye ahí a las cucarachas o los lagartijos. Depende su fobia. Pero el miedo no tiene por qué ser un enemigo en su vida. Yo quiero proponer hoy desde la dimensión de la plataforma del arte de hablar en público, que el miedo para ti sea un catalizador, un impulsor, un empuje extra, combustible para tu tanque. El miedo debe empujarte a una actuación superior,
Yo conozco muchísimos profesionales, muchísimos músicos, predicadores, cantantes, que han dicho esta frase: el día que no estoy nervioso me preocupo. Porque es natural sentirme nervioso antes de subir a un escenario, no importa los años que lleve subiendo a un escenario o hablando frente a la gente. El día que no siento ese nervio, no siento ese combustible, y ese miedo manipulado a mi favor, lo utilizo para catapultar mis posibilidades. ¿Escuchó? Así que nos hace falta confianza para vencer ese temor. Pero la dignidad, la integridad y la libertad de mi identidad me entregan esa confianza. Porque ya yo no dependo del qué dirán, de qué opinarán para sentirme digno. Por ejemplo, no importa lo que usted escriba en su hoja de evaluación hoy sobre este taller, yo me seguiré sintiendo igual de digno e importante. Y lo tomaré positivamente. Jamás lo veré como un ataque a mi dignidad. Porque soy tan digno en mi entendimiento de mí mismo que todo lo que la gente diga de mí lo tomo a bien. Porque mi dignidad no sufre secuestros emocionales. Soy alguien total y completamente libre. Por eso usted, cuando ejecuta en esa modalidad, claro en su conciencia de su importancia como persona, mire, le da lo mismo que llueva a que escampe. Nos sentimos frustrados porque no nos estamos dando a entender, porque nuestras ideas no están en un orden lógico. Esto puede causar temor, pero eso tiene solución. Lo vamos a aprender aquí hoy. Temores. Tememos que alguna cosa que digamos pudiera ofender a los demás. Es uno de los temores que la gente dice que puede sentir al momento de hablar en público. También tememos ponernos en ridículo, lucir insensatos o con una expresión débil. Todas esas áreas las vamos a atender aquí hoy. El miedo es una respuesta aprendida, y aquí está el ejemplo que nos da Buher. Un niño de 2 años no teme cruzar la calle hasta que un adulto lo toma del brazo y le enseña que si se tira a cruzar la calle, ¿qué va a pasar? Muy probablemente, si el estímulo que es para el niño la pelota que está al otro lado de la calle está en la avenida de la Milla de Oro en Atorrey, y ese niño de 2 años se tira a cruzar, ¿qué va a pasar? Sabe que va a perder la vida en el proceso. ¿Qué le enseña al niño a tenerle temor a esa situación? La intervención de un adulto que le toma por el brazo, le corrige, le reprende y le dice: es peligroso para ti cruzar. En ese momento el niño dejó de ser temerario y aprendió que el temor le sirve de un mecanismo de protección. Porque el temor te puede salvar la vida. Pero el temor no debe nunca paralizarte en la vida. Una manera de fortalecer su confianza es recordar que fue usted a quien le pidieron hablar en público. Por lo tanto, por lo menos una persona de todos los que están en este salón consideran que yo tengo algo importante que decir y que lo que voy a decir le puede ayudar en algo. Si eso le sirve de consuelo para ir lidiando con su temor mañana cuando tenga su presentación o su taller, o cuando vaya a asumir la próxima participación en su grupo o congregación o comunidad de fe, pues usted diga: oye, pero si es que si alguien me señaló a mí para hacerlo, es porque vieron potencial en mí. Porque a veces la vida nos pone a personas frente a nosotros con mayor visión de nosotros mismos que yo. Y las cosas que yo no veo en mí, las puede ver alguien que tenga un poquito más de fe en mí mismo. Vamos a hablar de tomar el control. Aquí hay una serie de instrucciones que nos recomienda Diane Buher en su libro para usted perder los nervios. Mire, yo estoy grabando este seminario. Yo no voy a hacer las muecas que ella dice ahí, porque me voy a ver feo en cámara. Le hago una propuesta.
usted está de espalda a la cámara. ¿Qué tal si usted las hace para mí y comienza a manejar sus nervios? ¿Estamos de acuerdo? Todos dijeron que sí. ¿Está nerviosa o nervioso? Respire profundo. ¿Qué tal si lo practicamos? No oigo a la gente respirar profundo. Inhale y exhale. Imagínese que en 15 segundos va a subir a un auditorio donde hay, bueno, al Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, en Atorrey, con 18,000 almas allí. Le han llamado para que usted cante la borinqueña. No hay otro cantante en Puerto Rico, todos se fueron de viaje. Tienes que ser tú. Inhala y exhala ahora. Ahora debes hacer esto. Si yo fuera tú, comenzaría a aflojar todos los músculos y luego a tensarlos. Déjese caer en su silla ahí. Relájese un poco. Tense, afloje. El camarógrafo quiere ver el movimiento. Tenso y aflojo. Me lo pidió el camarógrafo. Mire, apriete los puños ahora, apriete los puños. Relájelos. Pero no olvide inhalar y exhalar todo en conjunto. Esto es como usar un spinner. Deje que los brazos cuelguen flojos. Rote las muñecas. Suelte el bolígrafo un momento. Relájese, relájese. Tiene que disfrutarlo. Para usted hacer algo como esto de hablar en público, usted tiene que decidir disfrutarlo. Trate de dejar la tensión afuera. Ay, esta parte me encanta. Deje caer la mandíbula y sacúdala de un lado a otro. Quiero verlos. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oh, qué movimiento de mandíbula. Muy bien. Es importante, como usted va a comenzar a hablar en pocos minutos, que usted comience también a hacer un ejercicio que le ayude a soltar los músculos en su boca, su lengua. Hay gente que comienza a hacer un movimiento con la lengua como la R. Algunos recomiendan tomar un palillo o un lápiz y comenzar a hablar con el lápiz en la boca para que la lengua comience a soltarse en términos físicos, ¿saben? No soltar la lengua. Algunos locutores técnicos y expertos recomiendan el uso del trabalengua, ese de que pancha, plancha, con 4 planchas, con cuántas planchas, pancha, plancha, el cielo está encancaranublado, ¿quién lo encancaranublaría? El que lo encancaranubló, buen encancaranublador sería. 3 tristes tigres trigan trigo en un trigar. Todo ese tipo de cosas, algunas 300, 400, 500 veces antes de hablar. Lo importante es que comience a físicamente relajarse. Usted sabe que el cerebro hace algo que se llama somatización. Es que las emociones que le causan a usted estrés y tensión, ¿qué hace el cuerpo? Las comienza a reflejar. Por eso es que hay personas que antes de subir a la tarima van 10, 15 veces al baño. Y usted ve que no puede controlarse. Suda, le tiemblan las manos. Es que la señal que el cerebro está enviando es que hay una tensión. Y tu cuerpo, tú no estás enfermo, no te pasa nada. Tu cuerpo está somatizando tus emociones. Y eso lo hace el temor. Solo el 7% se da mediante las palabras en términos de la comunicación. Esa afirmación es correcta según un conocido estudio en el cual se muestra que el público nos percibe de 3 maneras. 55% visualmente, 38% mediante las inflexiones o tonos de voz y solo el 7%, acuérdese no voy a decir, bueno sí, esto lo van a ver en cualquier parte del mundo, pero acuérdese de los impuestos que paga en Puerto Rico, que ya son más del 7%, pero comenzaron con el 7%. La gente recibe el mensaje a través del contenido solo un 7%. De modo que lo que tú vas a decir puede ser muy importante, pero si tu expresión no verbal, o sea, física,
no acompaña tu mensaje y el tono de tu voz no es el adecuado, la gente no va a recibir lo que estás diciendo. Esto nos plantea el fundamento para poder tratar el tema de 3 dimensiones: plataforma, cómo yo me proyecto frente a la gente, lenguaje no verbal, manejo y tono de la voz, inflexiones, velocidad, ritmo, variaciones en el tono de voz. Y último, pero no menos importante, pero con solo un 7% de poder sobre lo que la gente recibe de mí, el contenido de mi mensaje. Qué interesante que a veces pasamos por alto este tema de cómo nos vemos para hablar en público. Y mi recomendación es que usted siempre consulte con la persona que le contrata o le invita o le convoca a hablar en público sobre el auditorio que le espera. ¿Qué tipo de evento es? ¿Es formal? ¿Es semiformal? ¿Es casual? ¿Cómo me debo presentar vestido allí? Y hay gente que le atribuye muy poca importancia a esto, pero una prenda que usted se ponga o se deje de poner puede bloquear el proceso de comunicación entre el emisor, que es usted, el receptor, que es su audiencia, el canal, que es la presentación, y el código, que es el lenguaje que usted emplea para comunicarse. Importante eso, ¿verdad? Y no solamente se trata de cómo usted se ve en su apariencia, sino que ya en breve vamos a ver que los gestos que yo empleo para acompañar lo que estoy diciendo refuerzan o distorsionan el mensaje que estoy tratando de enviar. Plataforma, podio y altavoz. Ya le he dicho que esta presentación tiene 3 dimensiones, son las que acabo de mencionar. Este es el proceso básico de comunicación que lo acabo de explicar. Hay un emisor, que en este caso soy yo, hay unos receptores o un receptor, que son ustedes, hay un canal, hay un código. Cuando ese código está empleado de una manera deficiente, yo digo algo y tú entiendes otra cosa. Eso no pasa en nuestra sociedad. Así que no tengo que abundar en eso. Aquí todo el mundo se entiende muy bien. No hay bloqueadores de la comunicación. Dicen los consejeros que algunos de los bloqueadores son que la gente sabe que tú le vas a hablar y ya suponen lo que tú vas a decir. Y antes de usted decirlo, ya ellos piensan que saben lo que tú estás diciendo. Yo no dudo que haya alguien que piense cuál es la próxima presentación que viene detrás de esa. Pero ahí es cuando comenzamos a asumir. Y otra de las cosas que hacemos es que no prestamos atención a lo que nos están diciendo, y más si no nos conviene. Y comenzamos a actuar el drama del que está, pero realmente no está aquí. Y eso lo hacemos afirmando físicamente que te estoy escuchando, pero mentalmente muy lejos de ti me encuentro. De modo que ahí está el proceso ilustrado. Bien, podemos movernos, ¿verdad? Rápidamente. 4 fundamentos de la comunicación que pretendemos alcanzar, practicar y ponerlos en todo este proceso. Número 1, yo voy a conocer con exactitud lo que quiero decir, ni más ni menos. Voy a decirlo y voy a comunicarlo con un tono adecuado para que el receptor o destinatario lo acepte. Más adelante voy a entrar en esto, pero déjeme ilustrar un poco antes de llegar allá. Porque en ocasiones nosotros hemos aprendido culturalmente a hablar de cierta forma y manera que realmente no es la más adecuada. Hay gente que quiere que tú le hagas un favor, pero literalmente
usan un tono que parece que están gritando. Y cuando tú le dices, disculpa, no hay problema con que te ayude, pero lo puedes pedir de una manera que no sea gritando. Es que ese es el tono de mi voz. Yo no estoy gritando. Hay que saber en qué tono hablamos si queremos tener resultados. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Ir diciendo de manera que el receptor o el destinatario entienda, lo entienda a medida que lo oye. Decir lo que realmente pretendo comunicar. Y esto tiene que ver con ir directamente al grano de lo que queremos decir. Donde yo me crié, hay muchos refranes. Pero algunas veces te decían, mira por favor, deja, yo no sé lo que es, pero decían, deja de darle vueltas a la noria y ve al punto, ve al grano. Me parece a mí que lo que te estaban diciendo es, dime lo que me quieres decir y sé concreto. Podio, segunda dimensión, porque ya atendí la parte de tu plataforma. Ya bregamos con tus temores, ya bregamos con tu confianza. Ya sabes que el miedo juega a tu favor y no contra ti. Ya sé que el miedo puede ser un estímulo favorable y no limitante. En la medida en que yo siento nervios y los controlo, me sirven de una especie de combustible emocional. ¿Y qué hay del podio? El podio o el atril o el espacio físico donde yo coloco mi mensaje tiene la responsabilidad de sustentarlo para que yo no pierda la noción de lo que estoy diciendo y me mantenga en un hilo conductor. Concreción de la idea es uno de los temas más importantes dentro de esa área. Ser concretos. Se trata de decir algo que ya haya tomado forma previa en mi mente, en nosotros, y únicamente cuando estamos seguros de que hemos dado forma a la idea, podemos recobrar el hilo si por alguna circunstancia lo hemos perdido. Por aquello de que usted empieza hablando de un tema y termina quién sabe dónde, si usted tiene aquí ese elemento llamado la idea concreta, usted sabe que usted vino aquí, a este lugar, porque le invitaron a dar una charla de recursos humanos. Aunque de repente, sabe Dios por qué razón, usted comenzó a hablar de cómo se hace una buena lasaña. En el proceso, mientras usted habla del queso, del horno, de las capas y de todo eso sabroso que tiene la lasaña, usted se percata que usted no fue invitada a hablar de eso. Entonces usted hace un acto de malabarismo y regresa a los temas de recursos humanos. Pero si usted no tiene un hilo conductor, usted se va a quedar en el horno de la lasaña. Así que además de eso tiene que haber coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Cuando se habla para un público, cuando se comunica oralmente, y pienso que también de manera escrita, ¿verdad, profesor? Hay que ser coherentes en lo que se escribe. El orden y el correr de las ideas debe ser tal que el oyente no se vea precisado a coordinarlas en su mente. Las relaciones entre las ideas deben ser lógicas. Evitar las contradicciones. Es importante no contradecirnos. Si hay una tesis que queremos demostrar, luego de haber dado una introducción en el contenido del mensaje, yo debo apoyarla. Yo debo llevar una línea coherente de fundamentos para confirmar mi tesis y luego en la conclusión reafirmo esa tesis y doy por terminada mi presentación. Cuando yo estoy claro en esto, yo no abuso del tiempo, porque cuando uno está hablando, las ideas comienzan a aflorar.
a aflorar. Y entonces usted se va a ver en un punto donde si usted no tiene cuidado, va a comenzar a añadir y a añadir. Y si usted abusa del tiempo para el cual fue convocado o convocada, le van a decir, gracias, nos vemos, no me llames, yo te llamo. Y eso también le pasa a los predicadores, ¿verdad? Y le pasa a los vendedores. Usted no puede abusar del nivel de atención del prospecto que tiene frente a usted, porque la persona se va a aburrir y no le va a comprar nada. Así que comprendiendo esto, podemos salvar esa responsabilidad. Cuando usted como emisor o orador esté expresando su punto de vista o su opinión en la sustentación de una tesis, debe prevenir a la audiencia, porque de lo contrario inducirá a error y perturbará a su auditorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a expresar mi opinión sobre unos datos, debo dejar claro que esta es mi opinión, que no son datos. Estoy opinando. Igual que si en su presentación usted va a citar a algún autor, una autoridad de un tema, y usted le va a añadir su opinión, deje claro dónde cierra el paréntesis o dónde cierra la cita, y usted hace su énfasis. ¿Por qué debemos ser sencillos? Porque la sencillez se refiere tanto a la composición de lo que hablamos como a las palabras que utilizamos. Es huir de lo enrevesado, de lo artificioso. Es más, es huir de esas propias palabras. ¿Quién dice enrevesado? ¿Quién dice artificioso? Es por esta razón. Porque cuando nos sentamos frente a un público o estamos de pie frente a ellos, que está pendiente de nuestras palabras, sentimos vanidad, impulso natural de egolatría, y esto nos lleva a tratar de distinguirnos de los demás. En buen castellano, me la voy a comer en esta presentación. Voy a decir tantas cosas impresionantes. Yo voy a decir palabras de, y ustedes van a decir el tema y el día, con palabras de domingo. Hoy yo me desayuno el diccionario de la Real Academia Española. Y allí me voy a botar. ¿Usted sabe a qué me lleva esto? Esto yo lo tengo que atar directamente cuando yo sucumbo ante los sentimientos de vanidad y de egolatría al primer tema de esta charla, a mi dignidad. Porque cuando yo siento que para generar dignidad necesito impresionar a los demás, estoy cometiendo un grave error en público y me puede costar toda la presentación. Le pido un favor, hable como usted habla. Claro, hay términos técnicos, hay palabras que usted obviamente que están relacionadas al lenguaje de su profesión, que usted las debe emplear. Como cuando un médico empieza a hablarte de melanoma, de ese tipo de términos, ¿verdad? Médicos, científicos. ¿Qué usted le dice? ¿Me lo puede explicar ahora en arroz y habichuela? No hay por qué caer ahí. Sea usted. Así que el podio también nos provee una plataforma para trabajar con la composición de nuestro mensaje, de nuestro contenido, de nuestra conferencia, de nuestra charla, de su informe oral, de su informe trimestral, de su reunión frente a la junta de condómines, lo que sea, donde sea que usted vaya a hablar en público, de su entrevista en la radio, una composición sencilla. Desarrollo del tema central, elijo un tema central. Yo vine a hablar aquí de dominar el arte de hablar en público. Simple y sencillamente, yo puedo hacer unos comentarios relacionados, pero me mantengo en mi tema central. Yo digo lo que voy a decir, que es mi tesis, ¿verdad? Que es mi ponencia, mi demostración va a ser esta. La demuestro a través de recursos que puedan sustentarlas. ¿Qué podemos utilizar
para que la introducción al tema sea fortalecido durante la tesis que quiero demostrar, o sea, durante el cuerpo del mensaje. Puedo utilizar estadísticas relacionadas al tema, estudios avalados que demuestren cosas relacionadas a la capacidad que tiene el ser humano para correr maratones. Dicen los científicos que el ser humano puede correr un maratón si se entrena de este modo. Las estadísticas muestran por edad, por género. Y usted va citando estadísticas. Puedo citar experiencias personales relacionadas al tema que estoy hablando. Si quiero hablar de la importancia de lo que es hacer una buena lasaña, pues yo puedo narrar una experiencia personal de cuando quemé mi primera lasaña. Sin testimonios, por favor. Si yo quiero hablar de la importancia de tener un buen elevador en su edificio, yo puedo citar estadísticas de accidentes de cuando no se le da mantenimiento a un elevador. Y yo le hago una presentación a usted y le digo, mire, usted puede ahorrarse esta cantidad de dinero si corta el servicio de mantenimiento, pero si sufre un accidente como todos los que pasaron en el 2015, la cantidad se duplicó en el 2016 y en lo que va de año del 2017 han pasado tantos, a usted le va a costar el doble, el triple o 5 veces más que si pagara el mantenimiento. Usted está sustentando su tesis, fortaleciendo su argumento. Es en esa parte, después de hacer la introducción, porque usted puede llevar la introducción de un modo deductivo, que usted hace el planteamiento de fondo al principio y lo va fortaleciendo paso a paso, ¿verdad? O puede hacerlo de un modo inductivo, donde comienza a dar datos que vayan llevando a la gente al fondo del asunto, a la moraleja, a la idea central que usted en la conclusión va a expresar. O puede hacerlo de una manera combinada. Puede en la introducción decir, yo vengo a plantear aquí que como nosotros sigamos comiendo de la manera en que estamos comiendo, vamos a tener graves problemas de salud con enfermedades incapacitantes. Así que présteme atención. La diabetes causa esto, la alta presión causa lo otro. Si usted no hace ejercicio y come esto y aquello, su azúcar se va a desestabilizar. Y comienzo a sustentar esa tesis. O comienzo a dar datos. Usted sabía que hay mucha gente en Puerto Rico que está obesa, que tiene problemas de azúcar, y eso es porque comemos mal. Primero di los argumentos y al final planteé la tesis. Y usted concluye su presentación repitiendo lo que dijo de principio a fin. Esa es la conclusión, gracias y buenas noches. Usted se va a dar cuenta que en ese ejercicio consumió el tiempo justo y necesario para evitar que, mis amados amigos que están aquí con nosotros y nos ven, agotar el tiempo que se le ha asignado. Hay una tercera dimensión que quiero ocupar y esa es la dimensión del altavoz, del micrófono, del uso del lenguaje hablado. Y más adelante voy a dar unos datos para reforzar el tema del lenguaje no hablado antes de ir a las preguntas y respuestas, porque creo que es importante y no quiero dejarlo pasar. Pero vamos a esto. El tono es un regulador entre el sentimiento y la expresión, entre lo que sentimos y lo que decimos. Para lograr una buena comunicación es fundamental encontrar el tono adecuado. Hablar de modo que el receptor entienda mientras escucha. Cuando hablamos en tonos bajos, en tonos graves, estamos invitando a nuestra audiencia a que reflexione en los puntos que yo quiero que reflexionen. Vuelva atrás conmigo mentalmente y recuerde que le dije que luego de hacer su introducción, la cual puede ser en modo deductivo o inductivo, y usted va a trabajar con ella o de modo combinado para fortalecer el planteamiento de su introducción, que por cierto, la introducción puede ser una anécdota, un estudio científico, una experiencia personal, un proverbio,
un texto. La introducción es la parte gancho de su presentación. Por favor, elija la mejor frase para comenzar su presentación, porque ahí es donde el nivel de atención se compromete, o las personas deciden que van a estar aquí escuchando el resto de la charla porque ya pagaron. Así que en esa parte de la introducción, entre con todo. Si usted quiere hablar acerca, por ejemplo, y aquí voy, si usted quiere hablar acerca de la importancia de no confiar solamente en nuestras destrezas físicas para lograr ciertos objetivos, o en nuestros talentos, o en mis habilidades, y quiero proyectarle a la gente que hay que también cultivar, claro, esto en el contexto de nuestra fe, a los que estamos aquí, cultivar una relación de espiritualidad saludable que fortalezca mi interior y me ayude a ser exitoso contando con el favor de Dios en mi vida. Usted puede comenzar esa presentación, esa charla, ese sermón, esa conferencia, narrando una anécdota breve. Un hombre consigue trabajo en una industria maderera. El primer día le entrega el capataz de la industria una hacha y le asigna una parte del bosque. Y le pide por favor que comience a cortar árboles. El hombre el primer día, entusiasmado porque el salario es bueno, corta 18 árboles. El capataz lo felicita porque nadie en esa industria lo hace como él. Y él entusiasmado dice: mañana voy a cortar el doble de los árboles para que me asciendan rápidamente. De modo que me voy a dormir temprano para recuperar mis fuerzas y que mis destrezas estén afinadas, porque mañana voy a batir mi propio récord. El segundo día llega temprano, primero que nadie al bosque, y solamente logra cortar 15 árboles. Dice: no, algo salió mal, me voy a acostar más temprano que ayer. Ocultándose el sol, el hombre se acuesta, como dirían en Puerto Rico, con las gallinas. Al otro día solamente logra cortar 8 árboles. Vuelve y se acuesta temprano, al siguiente día 6, luego 3. El último día de la semana solo corta 2 y pasa toda la tarde tratando de tumbar el segundo. Va preocupado donde el capataz y le dice: tengo un problema. He estado talando con todo mi empeño, todas mis fuerzas y todas mis habilidades y no he podido seguir cortando al ritmo que comencé. Recuerda el tema de la presentación. Ya no está en el arte de hablar en público, ahora está en hablar de por qué no debo depender de mis fuerzas físicas y mis habilidades para alcanzar mis objetivos y mi destino y propósito. ¿Se acordó del tema? Yo se lo había dicho, pero voy a volver a la ilustración. Le dice al capataz: oye, no logro alcanzar lo que hice, quería batir el récord, pero por más que me acuesto temprano a descansar, no doy con el ritmo con el que comencé. Una sola pregunta le hace el sabio capataz: óigame usted, ¿cuándo fue la última vez que usted afiló el hacha? Y él le responde: afilar el hacha. Yo he estado demasiado ocupado cortando árboles como para detenerme a afilar el hacha. Moraleja: cuando el hacha pierde su filo, trabajamos el doble del tiempo y conseguimos la mitad de los resultados. Para usted y para mí, afilar el hacha es tener intimidad espiritual con Dios y no depender de nuestras propias fuerzas. Nadie se debe convertir, eso no es un sermón, todavía estamos en la charla. Pero ya yo hice la introducción de ese tema. Ahora, si yo voy a reforzar ese tema, ¿qué yo hago? Comienzo a argumentar con experiencias, con textos, con otras historias, hasta que llegue a mi conclusión. Explicado eso, es importante que durante esa narrativa yo elija el tono de voz adecuado. Cuando usted está narrando la introducción emotiva, usted va a elegir el tono que invite a la reflexión, que yo dije que era el tono grave, el tono bajo y en un ritmo pausado para que la audiencia comprenda.
Ahora imagínense que yo hubiese narrado esa anécdota con un tono que invite a la acción. Un tono alto. Porque el leñador picaba y picaba el árbol y no caía. ¿Verdad que no es agradable? ¿Verdad que usted siente deseo de ponerse de pie y salir por esa puerta si yo sigo hablando así? Ahí fallamos. Cuando elegimos el tono equivocado a la hora de hablar. Para persuadir, utilice ese tono bajo que se acerque a la gente y que llame su atención. Voy a abundar sobre esto cuando vuelva sobre el lenguaje no verbal, pero tengo que decirle que algo fundamental es que usted mantenga contacto visual con su audiencia mientras usted habla en el tono adecuado. Todo esto es una combinación importante. Usted no debe tener temor de mirar a los ojos a las personas. Mirar a los ojos a la gente proyecta autenticidad en su diálogo y en lo que usted está diciendo. Esta es otra parte importante del tema del altavoz. Y es como yo mantengo un diálogo con mi audiencia. Y puede ser a través de preguntas guías, como las primeras dos. ¿Yo me estoy haciendo entender? Pregunto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? En ese tono se debe preguntar. Proyectando que usted genuinamente está preocupado porque la audiencia comprenda su punto. Y el punto de partida para ese razonamiento es que nosotros debemos abandonar la idea de que es la gente quien debe entenderme y no soy yo quien tengo la responsabilidad de hacerme entender ante la gente. Usted es el responsable de que la gente reciba con claridad su mensaje. Quitemos de nuestra mente esa idea. Pues si usted no me entendió es problema suyo. Yo he sido bastante claro aquí, ¿sabe? Imagínense que yo diga eso. Mi responsabilidad es que tú me comprendas. Así que te pregunto de nuevo, yo me estoy haciendo entender mirándote a los ojos con contacto visual. Y mira que me desabroché el gabán y todo. Estoy siendo claro. Elegí las palabras adecuadas al alcance de usted para entender mi idea. Muy bien. O puedo pedirles, diga la siguiente expresión. La forma más segura de evitar que el receptor se pierda es ir colocando las ideas una después de la otra y pedirle a la gente, por favor, diga conmigo. Acabo de decir plataforma, podio y altavoz, que son 3 elementos importantes de mi proceso de ser un comunicador efectivo al hablar en público. Y así usted me va siguiendo. Cuidado con adentrarnos en grandes paréntesis. Esto resulta en fatiga del receptor. Léxico al alcance de la mayoría de la gente. A ver. Un estilo es claro cuando el pensamiento del que emite el mensaje penetra sin esfuerzo en la mente del receptor. Utilizar solo las palabras indispensables, justas y significativas para expresar lo que se quiere decir. No te enredes a ti mismo. Esto es lo que quiero plantear, esta es mi idea, lo reafirmo, lo ejemplifico con anécdotas, estadísticas, estudios, experiencias personales, y lo reafirmo y lo concluyo diciendo lo mismo que dije al principio de mi charla, que es importante este pensamiento que acabo de comunicar. Y usted terminó su presentación. Ahora, mire qué importante. Es absurdo abusar de la atención de una audiencia durante 30 minutos o 1 hora cuando el tema se va a desarrollar y agotarse en 10 o 15 minutos para reforzar el tema del lenguaje no verbal. Lo primero es que el mensaje es mucho más que palabras, lo dijimos, ¿verdad? Lo segundo, el contacto visual es muy importante, lo mencioné hace un rato. ¿Por qué? Cuando hacemos contacto visual con el público, se ha establecido un vínculo.
¿Cómo estás? Qué bueno verte. Qué bueno que estés aquí. Por favor, no haga esto cuando vaya a establecer contacto visual. No mire fijamente a sus notas, a la mesa donde está dando su charla durante toda la presentación. No lea constantemente del manuscrito que tiene. Quiero decirles la importancia de poder tener un gobierno democrático para nuestro país. Es importante que todos podamos asistir a las urnas a votar cada vez que haya un ejercicio electoral. Ustedes saben que como país crecemos o dejamos fatal. Tiene que desapegarse de su escrito. Por eso es importante que usted lo ensaye, lo ensaye, lo ensaye, lo ensaye y lo vuelva a ensayar. Lo depure. No mire al público sobre la cabeza de la gente. Estoy estableciendo contacto visual con todos, ¿verdad? Es que me da miedo. Y así yo brego con los nervios. La gente no va a comprar su autenticidad si usted mira. Puede estar enviando un mensaje incorrecto con sus gestos. Porque a quién le gusta que lo miren por encima del hombro. No se quede mirando fijamente a una o dos personas en medio de un público pensando que el resto del auditorio va a captar que usted le está prestando atención a todos. Hay personas que dicen, ay, como yo estoy tan nervioso, voy a elegir al señor de aquí, al señor de allá y al que está al final. Y así todo el mundo va a pensar que los estoy mirando. No funciona. Tampoco mire un punto fijo en la pared. Hay gente que llega temprano y hace una marca en la pared al final. O elige el cartel que está al final y empieza toda la presentación. Qué bueno que los hombres y las mujeres de Puerto Rico estamos de pie para ser unas personas que luchamos por nuestros derechos laborales. Y en este país, toda la audiencia aquí, y en este país nadie nos detendrá. En Latinoamérica vamos hacia adelante y el mundo entero comprenderá el valor del obrero y del trabajador. Mirando aquel punto fijo que está allá. Realmente yo estoy mirando los bocadillos que están al final. ¿Qué sí debes hacer? Ocasionalmente, mira alrededor, siéntete libre. Gire su cuello, por favor, si es que su cuello no es de vidrio, de galleta, de cartón. Si es flexible, gírelo. Mira a la gente tan linda que está a su alrededor. ¿Vio? Cuando vaya a hablar en público, haga lo mismo. Mire a su público, disfrute su público. Hay personas que me dicen, es que yo siempre que estoy hablando en público encuentro la cara de alguien que me desconcerta. Porque siempre veo a alguien que se me duerme al frente. O siempre veo a alguien que está bien serio, bien serio, bien serio. Y pienso que lo que estoy diciendo está equivocado. Pues partes de la premisa equivocada. Porque las personas tienen distintas maneras de analizar el mensaje que tú estás enviando. Entonces, como tu público es diverso, tú no puedes pretender, y esto le ocurre mucho a las personas que predican, ¿verdad? O dan conferencias motivacionales, quieren que todo el público esté saltando de la silla. Entonces, si en medio del proceso la gente no reacciona de ese modo porque esa no es la cultura del lugar, usted nota, y se nota en su voz, en el cambio de tono y en el cambio del contenido, que ya le robaron la paz. La dignidad hace rato que se acabó. La integridad está en peligro. Y definitivamente no eres libre. Porque la cara del señor o la señora, aunque hayan 75 personas celebrando lo que estás diciendo, tu mente te ha hecho enfocarte en esa única persona. No. Hablemos entonces. Déjeme decir esto sobre el contacto visual. Es importante el contacto visual para moderar el contenido de los párrafos que estoy compartiendo con el público. Párrafo a párrafo me puede servir de técnica en mi contenido
asignárselos mentalmente a un grupo de mi audiencia. Es importante que a este grupo de la audiencia que tengo aquí yo le comunique lo mismo que le quiero decir a este otro grupo de mi audiencia, a los cuales ahora estoy mirando fijamente con un tono grave, bajo, reflexivo, para que comprendan lo que le estoy diciendo, con buen contacto visual y con los gestos adecuados. Cuando hablamos en público somos una combinación de todos esos factores. ¿Lo comprendió o lo vuelvo a ejemplificar? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo claro? Una o dos frases dichas a cada persona establece un fuerte vínculo de identidad con sus oyentes. Usted está tratando de explicar algo, identifica a una persona que es afín con su presentación y le dice: oye, ¿verdad que es muy cierto esa estadística que dicen del trabajo en Puerto Rico? Eso es correcto. Gestos. ¿Qué gestos usted debe hacer para reafirmar o cuáles no debe hacer que van a desacreditar su presentación? Bueno, si usted no quiere lucir dictatorial durante su presentación, no cruce los brazos. Cruce los brazos. A ver si yo lo veo amigable. Cruce los brazos. Ay, qué serio se ve. Pero él se está sonriendo, se ve con brazos cruzados, pero simpático. Pero hablando en público... porque hace frío, sí, claro. Aquí en este lugar, en esta empresa, aquí no mando yo. Aquí mandamos todos con este gesto. No sientan que yo soy un jefe como autoritario en una conferencia, hablando en público en una junta. Fatal, el mensaje no llega porque hay una contradicción. Manos en las caderas, como los policías. Manos en la espalda, como los militares. Apuntarle a la gente con el dedo mientras hablas. Hay gente que hace eso de modo inconsciente. Empiezan a hablar y empiezan a ser comunicadores de esperanza. Voy a motivarte hoy. ¡Echa para adelante! Yo me siento como que... ¿Verdad? Tú te sientes como... Es como algo invasivo, como que... Oye, yo tengo un espacio personal. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas de eso? ¿Ah? Exacto. Ahora es el momento. Hay que cuidar los gestos. Ahora, unos gestos buenos y familiares que podemos emplear. Anótelos por allí si quiere, por favor. Las manos abiertas mientras hablamos. Abra las manos mientras habla. Todos son bienvenidos a este diálogo que estamos sosteniendo hoy. Bendigo este cable. Y estamos aquí para ser parte uno de los otros, una gran familia. ¿Ah? Que mucho digo sin decir nada, ¿verdad? ¿Ah? Lindo, ¿verdad? Si usted tiene espejuelos, ¿me presta a alguien los espejuelos? Mira esto, por favor, gracias. Yo no uso espejuelos no porque no me hagan falta, ¿sabe? Es que me da complejo. Si usted está dando su charla con espejuelos, usted puede hacer un movimiento para que produzca una sensación de acercamiento. Lo veo como en 2 dimensiones. Mira, espérate. Aquí está. Usted está en el podio dando su presentación. Viene un dato que quiere hacer que la gente lo sienta cercano. Usted quítese los espejuelos y dígale a la persona, ¿verdad que es muy importante que usted y yo estemos de acuerdo en lo que estoy diciendo? Claro que sí, caballero. Y vuelve y póngase los espejuelos y vuelva al podio. Es un gesto de confianza.
Y así hay muchos otros. Usted si está en una plataforma, usted en algún momento bájese de la plataforma, acérquese a la audiencia, dé unos cuantos pasos hacia un lado, hacia el otro, hacia el frente. Si tiene una chaqueta puesta, desabróchela, siéntase cómodo, en confianza, y la gente se va a sentir cómoda. Ahora, hay una publicación de Harvard que habla acerca de por qué debemos tener cuidado con los gestos excesivamente ensayados. Porque la manera en que nuestro cerebro funciona es que el cerebro ya ha registrado que cuando la comunicación es genuina, el gesto viene primero y la verbalización viene después. Por ejemplo, si usted se pone de pie, caballero, yo se lo voy a agradecer. No nos conocemos, pero qué bueno verte. Genuinamente, ¿verdad? Pero si yo, qué bueno verte. Uno luce un poco más ensayado, menos genuino, y su cerebro o el cerebro de su audiencia sabe que algo no está bien ahí, que algo se sobreactuó. Así que lo que quiero pedirle con este dato es que cuando vaya a practicar y a pensar en los gestos que usted va a emplear mientras habla en público, trate de ser lo más natural posible. Porque si yo digo, para lucir bien, ¿verdad? Ameno y bien familiar, digo, a todos ustedes, yo los quiero mucho. O para lucir que quiero decir algo que es muy importante para mí, quiero que usted lo reciba con mucha energía, digo, ustedes son unos campeones. Con un poquito overacting, ¿verdad? Hice un acercamiento hacia ustedes. Ustedes son los mejores. Luzco como ese animador de televisión, ¿verdad? Así que es importante que la respuesta, la coordinación sea bastante natural, tomando en consideración que nuestro cerebro sabe que el gesto antecede al lenguaje verbal. Muy bien, así que quise aclarar ese dato porque es importante que tampoco estemos haciendo pantomima en las presentaciones. ¿Alguien aquí hizo pantomima alguna vez? O este otro ejercicio de arte muy bonito que le llaman poesía coreada. Tampoco esa es la idea, ¿verdad? Es que haya un balance justo en lo que podamos manifestar y comunicar a través de nuestra presentación en vivo. Quiero cerrar con esta expresión. El motivo por el cual yo hablo y quiero que la gente se prepare para hablar en público, y lo dejé para el final, porque realmente quiero que sea reflexivo en usted, es porque a mí me parece que todos, además de lograr tener herramientas para ser mejores líderes, profesionales más entrenados y tener éxito en la vida, creo que todos también tenemos una responsabilidad en el contexto en el que vivimos hoy de hablar de una forma distinta a lo que la mayoría de los medios nos están enviando. Medios de comunicación masiva y medios que parecen ser inofensivos como las redes sociales, a veces se tornan invasivos hacia nuestra realidad y nos envían un mensaje que termina siendo tóxico para nosotros. Yo creo que Puerto Rico y el mundo entero necesitan comunicadores de esperanza. Doctor Mario Rivera escribió en su libro Enfrente a sus conflictos una pequeña anécdota de este niño que su padre, para entretenerlo, le entrega un mapa del mundo que arrancó de una hoja del periódico hecho pedazos a los pies de su hijo con cinta adhesiva para deshacerse de la atención del niño por un momento porque estaba atendiendo un asunto importante para él. En fracciones de minutos, el niño regresó a robarle la paz al padre ocupado. ¿Verdad? Desde la perspectiva del padre, el niño le quitaba tiempo para sus asuntos personales. El niño regresa, no se ría que esto es serio, el niño regresa a donde el padre con el mapa completamente ensamblado
Y el padre se sorprende y le dice, pero hijo, ¿cómo pudiste hacer esto tan rápido? Y el niño le da una respuesta muy sabia, le dice, papá, por detrás del papel había un hombre roto en pedazos. Yo decidí arreglar al hombre. Cuando volteé el papel, el mundo se había arreglado solo. Esto es lo que yo pienso que nos dice esa anécdota. Todos tenemos la obligación de por lo menos a una persona en la vida hablarles con propiedad, claridad, concisión y efectividad para transformar a una persona. Si usted y yo salimos de aquí con la convicción firme de que vamos a ser mejores en nuestra expresión verbal, pero con la finalidad de impactar por lo menos a alguien, yo le aseguro que arreglamos nuestra sociedad, persona a persona. Yo creo eso. Así que yo he decidido hacer esto, no solo por transmitir conocimiento o porque llevo 16 para 17 años en los medios de comunicación, hablando en radio, televisión o en distintos formatos de estaciones y medios, sino porque yo creo que todos podemos. Primero, por sanar nuestra autoestima y segundo, por rescatar nuestra sociedad, impactar a una persona, por lo menos reparar a un hombre que estaba roto, como hizo ese niño de la historia. ¿Verdad que sí? Preguntas para dar respuestas y poder ir a tomar café. A ver, sentí que iban a aplaudir, pero no es necesario.